Les invito a que se pongan en pie y abran las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 13. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Amén. Qué bueno, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre que el Señor eligió para que predicara el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los de Israel, un hombre que trabajó mucho. A través de su vocación, a través de sus predicaciones, se convirtieron mucha gente. El Señor añadió a la iglesia por medio del apóstol Pablo a bastante gente. Pero qué bueno que él estaba al cuidado de los hermanos que habían o que estaban en Roma. Y algo que les escribe a muchos hermanos en diferentes lugares. Cuidaba a los hermanos de Roma, a los hermanos que estaban en los Corintios, en Galacia, en Éfeso, Filipo, en diferentes lugares. Pero ¿qué le estaba pendiente? A pesar que en aquel tiempo no había transportes, digamos, como abunda hoy en día. No había una comunicación como ahora lo hay, sino porque en aquel tiempo el medio para dirigirse o para comunicarse era a través de cartas. Como él no podía estar con los hermanos en total, en todos los lugares, porque tenía que visitar a uno, dejar a uno y irse para donde estaban los otros, y así andaba él, hasta 1 año, 2 años en ciertos lugares. Pero a él siempre le informaban acerca de las cosas que estaban aconteciendo. Y por esa razón, él enviaba las cartas para aconsejar. Si usted observa, al inicio del capítulo 8 está un título que dice: viviendo en el Espíritu. Oiga, el versículo que hemos leído dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una palabra, hermanos, que nos está previniendo la muerte. ¿Pero de cuál muerte? La muerte física. Todo mundo, sea cristiano o no sea cristiano, va a enfrentar la muerte. Está establecido en Hebreos capítulo 9, 27, que el hombre muera una vez y después el juicio. De esa muerte nadie se va a escapar, ni el más rico del mundo, ni el grande, ni el pequeño, ni el blanco, ni el negrito. Todos van a descender al polvo.
el rico y el pobre también. Y el ejemplo está en Lázaro y el rico. Nadie se puede escapar de esa muerte, que el Señor dijo, Él acortó los tiempos. En aquel tiempo vivían 930, y bueno, los hombres, pero por causa de la maldad del hombre, el Señor acortó el tiempo, el ser humano, y lo dejó a 120 años. Pero entre ese tiempo, unos mueren antes y otros después. Oigan, pero quizás es raro el que pasa de los 100. Pero de esa muerte, ninguno va a poder abrogar. En otras palabras, va a poder evitar. Aunque muchos quieren evitarla, pero no pueden. Entonces, ¿de cuál muerte está hablando el apóstol Pablo? Si de la física no nos vamos a escapar. ¿De cuál muerte? Está hablando de la muerte espiritual. Uno, ¿cómo estábamos en otro tiempo? Dice la palabra del Señor que estábamos muertos en delitos y pecados, pero andábamos caminando, corríamos, jugábamos y hacíamos cuantas cosas, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor nos llama a nosotros al arrepentimiento, comenzamos nosotros a oír la palabra del Señor y el Señor va haciendo la obra en nosotros y vamos teniendo un cambio en nuestras vidas. Así es. Un cambio. Comenzamos a despojarnos del viejo hombre. La hermana comenzó a despojarse de la antigua mujer. Luego, cuando lo habíamos despojado de muchas cosas, a través de oír la palabra, porque la palabra le va diciendo a uno las cosas que tiene que ir dejando, llega un tiempo, bien puede ser un año que hemos perseverado, 2 años, año y medio, 3 años, pero la palabra ordena en los Hechos capítulo 3 versículo 19, así que, dice el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y todas esas cosas las íbamos escuchando nosotros. En ese proceso comenzamos a oír el proceso del arrepentimiento, las cosas que nos íbamos a ir despojando. Si se nos gustaba robar, ya no lo hiciéramos. Que si nos gustaba decir malas palabras, que ya no continuáramos diciendo malas palabras. Que si nos gustaba mujeriar, en otras palabras, que andábamos enamorando a una mujer, andamos enamorando a otra, andamos enamorando a otra. Aquí se viene, la palabra nos iba ordenando a cada uno de nosotros. Que el que tenía 2 tenía que dejar. Que la hermana que tenía, bueno, en la vida anterior, estoy hablando de la vida anterior. Entonces, cuando nosotros lo fuimos despojando, un día pedimos el bautismo. Y se nos doctrinó todavía nos hicieron conciencia de
que el bautismo no era no era un juego. Porque es donde se va a invocar el nombre de nuestro Señor Jesús para que los pecados le sean borrados. Oiga, es ahí cuando nosotros fuimos a las aguas, los que ya fuimos bautizados, invocaron el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí quedó el viejo, ahí quedó sepultado. Ahí nos dio vida el Señor. Una vida que si en ese momento saliendo del agua nos morimos o nos viéramos muertos, con seguridad, con garantía, esa muerte. ¿Por qué digo garantía? Porque dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, saliendo de las aguas para acá, hemos tenido, que mantenernos siempre en la misma vida nueva. Eso lo explicaron antes de ir a las aguas. Pero ahora nosotros examinémonos de qué manera hemos vivido para acá. Porque claramente dice el apóstol Pablo, viviendo en el Espíritu. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, y el versículo que hemos leído dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Nosotros estamos conscientes. Nosotros ya no ignoramos. Por esa razón, siempre el apóstol Pablo escribe a los hebreos y él claramente dice, en los Hebreos capítulo 10, versículo 26, si pecaremos voluntariamente, después, no dice antes, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una lucha. Sabemos que tenemos una lucha. Claramente dice él, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿O qué quiere decir? Que el que anda conforme a la carne, si estamos viviendo conforme a la carne, sí va a haber condenación. Pero eso es para el que anda conforme a la carne. En otras palabras, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, vamos a aclarar un poquito más. Él claramente insta a los hermanos que estaban en Galacia y les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, les dice a ellos, aquí les declara las obras de la carne
Oiga. ¿Y qué más? Y el fruto del Espíritu. Y él insta a los Gálatas y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quería el apóstol Pablo? ¿O cuál era el deseo del apóstol Pablo para con los hermanos? Que anduvieran, oiga, conforme al Espíritu, y que no anduvieran conforme a la carne. En otras palabras, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. En otras palabras, no le dé gusto a la carne. Por eso les decía al principio que durante estemos en este cuerpo, peligramos todos, desde el más joven hasta el más anciano. ¿O no? ¿O se terminan los deseos de la carne en el ancianito? No. En la ancianita. No, allí están. Allí están. Y después sigue diciendo, siempre en Gálatas 5, continúa en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga, claramente dijo el apóstol Pablo, y él se consideraba que había una lucha en él. El apóstol Pablo, él dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, como que le era más fácil. Él hallaba esa oposición. ¿O cree usted que el apóstol Pablo no se enojó? Se enojó el apóstol Pablo, y el enojo, el airarse, es obra de la carne. Pero todo tiene, oiga, me recuerdo cuando lo mandaron a golpear a él, y él inocentemente le dijo a aquel sumo sacerdote, no sabía que él era su sacerdote: a ti te golpeará hoy el Señor, pared blanqueada. Porque lo estaban abofeteando, lo estaban castigando, en otras palabras. Es que la carne se enoja, estamos en un cuerpo que no es tan fácil mantenerse, oiga, como quien dice, sin abrir su boca. Por eso dijo el Señor que aprendiéramos de Él. ¿Cómo dijo el Señor? Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. A él lo bofetearon, a él le incrustaron aquella corona con espinas, a él le escupieron la cara, a él, bueno, cuántas cosas le hicieron. ¿Y qué dice la palabra? Que no abrió su boca. En otras palabras, no es fácil resistir o aguantar o soportar ese trato que le dieron a él. Ahora nosotros no nos han tratado mal, pero con una palabra que oigamos que alguien dijo de nosotros, ya cambiamos. Imagínese usted, con una palabra que digan y que le lleven la información: mire, el hermano tal dijo eso de usted. Con solo ese mensaje que nos llegue, ya nosotros ya no vemos bien al hermano, ya no vemos bien a la hermana. Imagínense cómo somos nosotros. No digamos que, y si lo golpeara,
nos quedaríamos sin abrir la boca. Estamos en un cuerpo pecaminoso. Estamos en este cuerpo de carne, el cual dice que el deseo de la carne se opone a los deseos del espíritu. Dice, pero si soy guiado por el espíritu, no estáis, oiga. En otras palabras, si somos guiados, allá en Romanos dice otro, oiga, alguien que nos guía a nosotros es el Espíritu de Dios. Hacer lo bueno, no lo malo. La carne los guía, pero hacer lo malo, los insta a hacer lo malo, mas el Espíritu nos insta a hacer lo bueno. Vuelvo a los Romanos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque los designios, ¿qué quiere decir? Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, si nosotros le obedecemos, si nosotros le damos rienda suelta a los deseos de la carne, los llevan a desamistarnos con el Señor. Por esa razón dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, oiga, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense, hermano, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si nosotros vivimos conforme a la carne, tenemos desagradado al Señor. Lo tenemos desagradado, no lo tenemos contento. Y esa es la lucha, para no obedecer los deseos malos de la carne, porque aquí dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios practicando las obras de la carne. Estaríamos desamistados con Él. Y entonces le dice el apóstol Pablo a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas ustedes, les dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿qué es vivir según el Espíritu? Si yo les pregunto, dígame una obra de la carne, yo creo que de memoria las podemos. Yo creo que de memoria podemos todas las obras de la carne. ¿Cuál es la primera? Comienza con la fornicación, adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones. ¿Qué más? Herejía, orgías. Pero nosotros las podemos conocer, las podemos tener en la mente, pero de repente enojados. Oiga, de repente
no le queremos hablar al hermano o a la hermana porque dijo tal cosa. De repente, molesto con fulano de tal. No. El fruto del Espíritu nos dice y los menciona. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, el primero? Amor. Mira, hermano, amar al hermano, amar a la hermana, aún el hermano que le haga mal, que le haga daño, que le haga, tantos malos, tantos agravios, amar a alguien, o de otra palabra, pasarlo por alto y que no los incomode, pues, y no verlo mal y contestarle mal y hacerle ni pagar mal por mal. No es fácil, la carne no le gusta. La carne no quiere hacerlo, las obras del Espíritu, que es perdonar al hermano, perdonar a la hermana, sentirse igual, sentirse en armonía, pero no media vez nos ofendan, ya no queremos. Esa es la obra de la carne, de enemistad. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira. Sí, oigan, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es otro problema. Y eso nosotros lo sentimos. Si el Espíritu de Dios mora todavía en nosotros, o ya lo contristamos, ya se está retirando, ya se retiró, porque la vida que llevamos no es agradable delante de Él, está desagradado, está triste, o ya está por irse. Ese es otro. Que si ya no está el Espíritu de Dios en nosotros, ya no hay fuerza para luchar. Porque el que pelea por nosotros es el Señor Jesús. ¿O no? Él es el que pelea por nosotros, Él es el que nos da la victoria, pero siempre y cuando nosotros, le temamos o le obedezcamos. Así dice la palabra. Que el ángel del Señor acampa y dice alrededor de los que le temen. O sea, la protección del Señor está siempre y cuando nosotros le temamos o le respetemos o le obedezcamos. De lo contrario, no hay protección. Así es, hermano. Oiga, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No es que el Espíritu se muere. El Espíritu mora en nosotros siempre y cuando nosotros practiquemos la justicia. Eso es lo que está diciendo, miren. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu mora en nosotros, eso quiere decir vivir, siempre y cuando nosotros practiquemos la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Dice el apóstol Pablo a los romanos que no es justo el que oye la palabra, sino el que la oye y la pone por obra. Esa es la justicia. Poner por obra la palabra de Dios. Pero eso es lo más difícil, porque estamos en un cuerpo pecaminoso que se opone a no hacer según la voluntad de Dios.
dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. Hay una gran garantía que el Espíritu de Dios no lo contristemos, que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, que more siempre en nosotros. Hay una gran garantía. Pero ahí depende de nosotros que si estamos viviendo según el Espíritu. Así dice, viviendo en el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y después dice el versículo que hemos leído, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oiga, hermano, es cierto que la carne pide hacer lo contrario, oiga, que el Espíritu quiere que hagamos. Pero si hacemos lo que el Espíritu nos manda, la carne no tiene potestad en continuar, sino que uno haciendo morir lo que la carne pide. ¿Por qué? Porque le da prioridad a lo que el Espíritu nos dice que hagamos. La carne, ¿qué dice? Que paguemos mal por mal. Eso es lo que dice la carne. Eso es lo que quiere la carne. La carne no quiere perdonar, mas el Espíritu dice que perdonemos los unos a los otros. Entonces, si no le hacemos caso a la carne, porque la carne nos insta a que paguemos mal por mal, y hacemos lo contrario y decimos no, perdonamos a aquel que nos ofende, no le pagamos mal por mal, entonces vamos venciendo los deseos de la carne. Ahí está. Por eso dice él, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si estamos aquí, es porque nosotros queremos estar en ese lugar que el Señor ha preparado. O venimos aquí solamente por venir. Yo creo, hermano, que si estamos luchando hasta el día de hoy, es porque queremos estar en aquel lugar que el Señor ha preparado, y solamente no lo hemos visto, solamente lo menciona cómo es. Imagínense que solamente dice que no va a haber ¿qué? No va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber muerte, no va a haber ¿qué? Dolor. Va a haber justicia, no hay injusticia. Entonces, solo ahí, analice usted, analicémonos nosotros el tiempo que viene si nosotros vivimos según el Espíritu. Y cuando llegue el momento de salir de este cuerpo, muramos en Cristo. Porque cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dijo el apóstol Pablo, los que estemos en el cuerpo, seremos, oiga, hermano, arrebatados juntamente con aquellos que van a resucitar, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él. Oiga, y así estaremos con Él. Entonces, ahora es el tiempo que nosotros debemos de preocuparnos por vivir según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Exacto. Es ahora. Pero hay gente que dice, no, allá lo vamos a ver. Dice, no, es que no estemos viendo el tiempo futuro, es ahora. Que debemos de preocuparnos de de dar los frutos del Espíritu para vivir eternamente. Entonces,
El apóstol Pablo se consideraba que estaba él en peligro. El apóstol Pablo se consideraba que no había terminado la carrera. Sí. Aún él decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y por eso dice en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, versículo 24 al 27, dice así, oiga lo que escribe el apóstol Pablo de él. Y da un ejemplo para animar a los hermanos. Dice así, primera carta a los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera, les dice él, corren ustedes, pero corran de tal manera que lo obtengáis. Hay mucha gente que corre, pero no obtiene el premio. Hablando el ejemplo de lo que él está hablando, de una competencia. Aquí los hombres. Solo para participar. Solo muchos para participar en aquella carrera. Con interés de ganar. Pero no con interés de ganar. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo en el 25. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Oiga, todos los que corren a la verdad, de todos se abstienen. Pero, claro, hablando de una carrera, de una maratón o deportivo, digamos, hay gente que se preocupa por ganar el premio terrenal, un premio corruptible, un premio que le dan al final de la carrera. Pero se esfuerza, se abstiene. ¿Y de qué? De las comidas primeramente, para no engordar mucho, de comidas grasosas. Se abstiene aún, si son personas que están con su pareja, se abstienen un tiempo, no van a creer que al siguiente domingo les toca correr, sábado van a tener relaciones. No, se abstienen a todo eso, su tiempo para poder rendir, para poder llevarse el premio, porque ellos llevan la mirada en el premio que aquel hombre ha preparado. Ahora, por esa razón, él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, a los que participan aquí en los deportes, ellos a la verdad, para recibir una corona o un premio corruptible. Pero nosotros, dice, no, oiga, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es el premio incorruptible? La vida eterna que el Señor ha preparado para quién. El Señor les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 13, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero, ¿de qué manera iban a perseverar ellos? Ellos dan el ejemplo, los apóstoles primeramente, dan el ejemplo, aconsejan, pero ellos también luchaban. Así les dijo el Señor, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 les dice, oiga, escribe Juan, y les dice, el que venciere va a heredar todas las cosas. Oiga, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que venza, no tenemos una lucha nosotros con los deseos de la carne. A cada momento, sí la tenemos, hermanos. Pablo las tenía, continúa diciendo. Así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, como que estuviera loco. No, él sabía por qué. ¿Cuál era el objetivo?
Miren, estoy leyendo la primera carta de los Corintios 9, 26. Así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga, no es que se va a agarrar con un cinta de duro, no, golpeaba el cuerpo no cediéndole los deseos. Así es. Oiga, no complaciéndole los deseos de la carne, de esa manera él lo golpeaba. Le negaba, en otras palabras, lo que la carne le pedía. De esa manera lo golpeaba. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo, o sea, en otras palabras, predicador, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, hermano, es que hay peligro no solamente para el pueblo, sino para todos los predicadores, los ancianos, los diáconos, los colaboradores, para todo el mundo. La carne, Y no así dijo el Señor, pues. En Mateo 7:24, cualquiera pues, dijo él, que oye mis palabras y las hace de comparar. Cualquiera, dijo él, ¿no? Él no le daba oportunidad al anciano, al diácono, no por ser dirigente, no. Cualquiera pues que oye mis palabras ¿y qué? Y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, vientos, ¿y qué más? Lluvia, y pegó contra aquella casa con ímpetu, y dice que no cayó. ¿Por qué? Porque la casa estaba fundada sobre la roca, pero es aquel que oye la palabra y la guarda, la pone por obra. Pero después dice, pero cualquiera que oye mi palabra y no la hace, no la obedece, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa, dice, sobre la arena. Cuando vino el viento, el río, la lluvia, no quedó absolutamente nada, o sea, fue una gran ruina. Mira el Señor cómo hace la comparación. Igual, los que si estamos viviendo conforme a la carne, tampoco va a haber una gran ruina. Exacto. Va a haber una gran ruina, porque ¿cuál va a ser la ruina? ¿Cuál va a ser la ruina? Si estamos viviendo conforme a la carne. Aquí dice que vamos a morir. Veamos Apocalipsis capítulo 21, 8. Una partecita nada más. Y esto es lo que va a mencionar aquí, está escrito en Gálatas capítulo, las obras de la carne. Pero dice así, ya el tiempo se acerca, está corto. Sí. Pero dice así, Apocalipsis capítulo, lo quiero leer, 21, 8. Dice, pero voy a tomar en cuenta el 7. Sí. Lo que hace un momento mencioné. El que venciere va a heredar todas las cosas. Oiga, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice en el 8, pero los cobardes e incrédulos, oiga, en otras palabras, cuando dice, pero los cobardes, los que ya no queremos luchar. Oiga, los que ya no queremos luchar contra los deseos de la carne. Si no, le pide la carne esto, se lo da. Le pide otro, se lo da. Le pide otro y se lo va dando. Bien robusta está la carne ya. Pero los cobardes, los incrédulos, no, dice ya, los incrédulos ya no. Se decepciona ya continuar. ¿Para qué voy a ir ya? Ya no quiere obedecer, se acobardó, ya
ya dejó de creer pues en las promesas del Señor, sigue viviendo como Él quiere. Miren. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. De esa muerte habla. De esa muerte está hablando. Moriréis. Va a tener potestad la muerte segunda, si vivimos conforme a la carne. Porque de la primera no nos vamos a escapar. Todos vamos a salir del cuerpo. Este cuerpo va a ser sepultado. Pero de la segunda, si hay oportunidad de escapar. Exacto, así es. Hay oportunidad. Pero si andamos conforme al Espíritu. Es que eso es la lucha que tenemos, hermano. Es la lucha. Pero, ¿se fijaron ustedes que lo que mencionaron, lo que menciona aquí, está en Gálatas también? Sí. Oiga, lo voy a repetir y voy a volver a Gálatas rápidamente. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora voy a los Gálatas. Lo que acabo de mencionar, cuando dice los cobardes, que ya no quieren luchar, pues, en otras palabras, le llegó la oportunidad al hermano de otra mujer, aparte de la que tiene, que es la esposa, que ya nosotros sabemos que tenemos que permanecer hasta el día de la muerte, hasta que la muerte nos separe, bien la espiritual o la física. No quiere luchar, se va con otro, fornicó, en otras palabras, igual que fornicó allá en los Corintios, la hermana que fornicó con el hijastro, y el hijastro con la madrastra, ¿sí? Ya no quisieron seguir luchando, se dieron por vencidos, no vencieron. Entonces, Gálatas 5. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra los de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí están. Que son adulterio. Miren. ¿Y cómo es cometer adulterio? ¿Cuál es el adulterio? ¿Cuál es el adulterio? Relaciones fuera del matrimonio. Allá en Mateo capítulo 19 el Señor habla y lo explica. Allí lo explica. En Mateo capítulo 19, donde le preguntan que si es lícito dar carta, oiga, a la mujer por cualquier causa. Él va explicando ahí. Ahí lo explica. Ahí lo tentaron a él, pero él les explicó desde un principio. ¿Sí? Y que Moisés les había permitido dar carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos. Pero al principio él dijo, no fue así. Y ahí lo va a explicar. Entonces, dice, pero si son, el 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lo que mencionamos allá en Apocalipsis, inmundicia, lascivia, idolatría, también está lo que mencionamos en Apocalipsis, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas,
disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías, todas fiestas de este mundo, las que andamos anteriormente. Si andamos, volvemos a las fiestas de vuelta, es igual. Y cosas semejantes, no las escribe todas. Cuando dice y cosas semejantes, ¿verdad? Que unas pocas cosas escribió el apóstol Pablo, que en otras cartas salen las otras. Miren, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. ¿Qué quiere decir? Las estaba repitiendo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, estamos conscientes nosotros, hermanos. Por eso cuando peca el hermano, cuando peca la hermana, mejor manda avisar: ya no voy a llegar, ya consumí el pecado. Porque estamos conscientes, pecamos voluntariamente, no es que no nos demos cuenta. Exacto. Cuando peca el hermano, fornica el hermano, no, ya no voy a llegar. Consciente, ya no lo ignoramos. ¿Estamos conscientes nosotros de todo esto? Sí, estamos conscientes. Entonces, nosotros sabemos que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. La segunda muerte va a tener potestad sobre nosotros. Pero ahora es el tiempo donde podemos, no permitir y satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo le golpeaba el cuerpo, no le cedía lo que le pedía, porque ese gradualmente se consuma el pecado de muerte. Así Es gradualmente. Claro, lo que el apóstol decía, porque nosotros sabemos que hay pecado de muerte y también hay pecado que no es de muerte. Eso es lo que explica Juan. Primera carta, como quien dice, faltas que todavía tenemos oportunidad. Faltas. Imagínense, ¿cómo estaba la iglesia de los Corintios? Estaba en pleitos, llevándose en los tribunales. Y el apóstol Pablo los regañó, los amonestó, diciendo en la casa: mejor, ¿por qué no sufren el agravio? Pues, ¿por qué no se perdonan los unos a los otros, sino que están yendo a arreglarse cuenta allá enfrente de los incrédulos? Les dijo él a los corintios: esto ya es una falta en ustedes. Esto ya es una falta en ustedes. No lo practiquen. Ya no continúen en esa forma. Deténganse. Ya no le den rienda suelta a la carne. La carne no quiere perdonar al hermano, lo quiere llevar a arreglar cuenta, a juicio. Entonces, hermanos, dijo el apóstol Juan, primera carta 5:16, dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual dice: yo no digo que te pido. Ya no hay oportunidad. Está claro. Ya no hay oportunidad. Ese texto no le gusta a la mayoría. Hay gente que no acepta esto. Ay, es que no. Ay, que el Señor, no creo que el Señor lo que hay. No, si el Señor desde mucho tiempo ha venido mostrando eso. Entonces, nosotros estamos conscientes, hermanos, sigamos luchando con la ayuda del Señor, porque no todos estamos en peligro. Dios quiere que venzamos, hermanos. Dios quiere que terminemos la carrera como debe de ser, luchando, pues. No nos vayamos a dar por vencidos, porque si nos damos por vencidos, no le vamos a echar la culpa al hermano Oscar, no le vamos a echar la culpa al hermano Alirio, yo no le voy a echar la culpa a ustedes. Eso es muy personal.
culpa Es es muy nuestra. personal. La culpa es nuestra. Entonces luchemos nosotros porque la salvación es individual. El Señor Jesús le bendiga. Amén, hermano.